Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida un día más a Empieza por leer. ¡Por fin! El vídeo de hoy es unas lecturas recientes. En fin, estuve yo muy sembrada en aquel momento en el que a principio de año dije voy a llamar a estos vídeos lecturas recientes como para hacerlo pues cada vez que leyese 6 libros como hacen Fox y Lulu Lee. Os recomiendo muchísimo su canal, que fue la primera persona a la que yo se lo vi hacer. Luego lo empezó a hacer Juan Carlos de Talk Libros, también os recomiendo mucho su canal. Y bueno, yo también me copié, claro que sí. En fin, ellos lo hacen mejor que yo, ¿vale? Porque lo hacen en el tiempo que toca. Dicho esto, vamos a seguir con aquella recopilación que dejamos allá pues por marzo, creo. No importa. La literatura es atemporal, como digo siempre, pero ¿qué pasa? Que es que aquí los tiempos del YouTube no son atemporales y si llega la primavera y hay un book tag de la primavera como que el que hicimos Asun Martín y yo, pues hay que hacerlo en ese momento. Luego ya pues no tiene tanto sentido, ¿no? Y sin embargo esto sí, esto tiene sentido siempre. Así que vamos a hablar de los 6 libros siguientes que leí. Los voy a ir nombrando por el orden en el que los leí, ¿vale? Aunque los 2 que más me gustaron están al final. Sí, están al final. Pero bueno, el orden en el que los leí, vamos allá. En realidad es el orden en el que los terminé. Empezamos por el primero que terminé, que fue Lestat el vampiro, de Anne Rice. Segunda parte de las crónicas vampíricas. Difícil esto de hablar de segundas partes cuando llega la tercera y no quiero pensar en cuántas partes tiene, ¿vale? Pero se hace cada vez más difícil, ¿no? Ese seguir hablando porque es más fácil meter la pata y desvelar cosas de tomos anteriores. En Entrevista con el vampiro, que es el primer libro de la saga, pues nos cuenta su historia como vampiro, Louis, llamadlo como queráis, a la española o a la francesa, y un protagonista. O sea, junto con Luis hay otro protagonista, otro vampiro protagonista, que es Lestat, ¿no? En este libro, Lestat el vampiro, sorpresa que ocurre, pues que Lestat nos cuenta su historia, ¿vale? Nos la cuenta con una intensidad y con un carisma brutal. Se sitúa, o sea, hace un barrido muy grande en años, hace como un barrido de 200 años y el tiempo desde el que lo narra son los años 80, ¿vale? Finales de los 80 más o menos. Y es un libro dentro de un libro, ¿no? Lestat se va a vengar de Louis por haber contado todo lo que cuenta de él en ese primer libro, en Entrevista con el vampiro, y lo que hace es como hacer un libro respuesta al libro de Entrevista con el vampiro, y es Lestat el vampiro, que es el libro que leemos. Lo sé, todo como muy así, pero todo tiene mucho sentido, ¿vale? Insisto, lo que más me gustó de este libro fue la intensidad con la que está contado, el barrido histórico, porque pasamos pues desde bueno, el inicio de la digitalización de la muerte en los años 80, ese registro, ¿no? de las muertes, cómo iban a hacer ellos ahora, los vampiros, ¿no? Y bueno, y pasa incluso pues, por la Revolución Francesa. También es muy diverso en lugares en los que tienen lugar las historias, ya sea porque Lestat está en esos lugares o porque lo hace a través de historias de otros vampiros. Es un libro que me gustó más que Entrevista con el vampiro, de hecho me enganchó muchísimo, o sea, yo lo definiría mi experiencia leyéndolo con esos 2 puntos, ¿no? El enganche total que yo tenía al libro y la intensidad con la que está contado, ¿vale? Es como mucha más acción que en Entrevista con el vampiro, que es mucho más reflexivo. Aquí también hay momentos reflexivos, pero más diluidos y más mezclados con la acción. Esas son las cosas que más me gustaron. Yo creo que le di 4 estrellas incluso. En general la experiencia muy muy buena. Obviamente pues hay cosillas que no me gustaron, como con todos los libros, incluso con los libros que más me gustan hay cosillas que no me gustan, así que tampoco vamos a ponernos aquí pejigueros. El siguiente libro que terminé yo creo que fue, a ver la lista, La sin sombrero, de Tania Bayón.
Vale, este libro lo leímos en la iniciativa Mujeres de Época de la pecera de Raquel. Es un libro curioso, ¿vale? Porque lo que hace es que parte de un documental que se hizo en televisión española y que dirigió Tania Bayó. Sí, dirigió. Y lo que hace es traspasar ese documental a libro, ¿vale? Es algo extraño, para mí es extraño al menos esa transcripción. Imagino que no es una pura transcripción, no he visto el documental, pero las compañeras de la lectura conjunta que vieron el documental pues dicen que es prácticamente igual, ¿no? Para mí esto pierde un poco el sentido de ese, el propósito más que el sentido del libro, ¿vale? Si yo tengo un documental que además va a aportar muchísimo material gráfico y que en texto, en guión, es prácticamente lo mismo que lo que me estás contando en el libro, pues es que el libro no lo quiero, o sea, entendedme por favor, o sea, estoy intentando explicarlo, ¿vale? Pero si yo en 2 horas y media, sin pagar nada, puedo obtener la misma información o más, porque me vas a proporcionar un mogollón de imágenes y así, pues oye, pues es que no tiene mucho sentido. Para mí el sentido sería parto del documental y creo un libro que tenga mucha más información, que tenga mucha más profundidad. El libro además, pues eso, se queda en la superficie de estas mujeres que bueno, son las sin sombrero ampliamente conocidas y que en particular pues os voy a poner una captura de pantalla de quiénes son aquí, ¿vale? Para que no se me quede ninguna afuera y las que recoge el libro, no las mujeres que se engloban dentro de este colectivo cultural en todos los ámbitos de la cultura, ¿vale? Y que es parejo, ¿no?, a la generación del 27. En general, cosas que no me gustaron. Voy a empezar por ahí porque hay bastantes, ¿no? Primero esto que os digo, ¿no? Del pasar del documental al libro y no hacer en ese paso un ejercicio de profundización que sí que te permite un libro y que no te permite seguramente tanto un documental que esté acotado para emitirse, ¿no? Segundo, había un cierto sesgo bastante importante por parte de Tania Bayó. A mí eso me resultó un poco desagradable al leerlo porque eh, creo que la intención de este libro es poner en valor el trabajo de estas mujeres y al sesgar lo favorable que te parece su trabajo en función de sus ideas políticas, porque imagino coinciden con la persona que escribe el libro, creo que estás haciendo exactamente lo mismo que se ha hecho siempre, solo que con otro prisma, ¿no? Si estas mujeres no han tenido su hueco en la historia por ser mujeres, aquí creo que se está generando un ensalzamiento de las figuras que tienen cierta tendencia política o cierta participación en la política española o bueno, sí, en política, ¿vale? No vamos a entrar en nada. Eso no me gustó, me resultó muy desagradable. Y bueno, en tercer lugar, todo es igual, ¿vale? Las figuras de las mujeres que toman mucho más cuero con este libro y las que están hechas a menos, nos cuenta lo mismo de todas al final. Parece todo muy superficial, una historieta, ¿no? Me quedo con poco de cada una de ellas porque como todo es muy homogéneo lo que nos cuenta, pues nació en no sé dónde, se trasladó a no sé cuántas, conoció a tal, hizo tal libro o tal cuadro. Entonces, me parece que pierde un poco esa perspectiva de conocer al personaje o a la persona. Yo entiendo que es muy complejo, ¿eh? Entiendo que es muy, muy complejo porque seguramente hay muy poca información. Estoy segura de ello, ¿vale? Y de hecho, reconozco que las cosas positivas son muy positivas, ¿vale? La primera es que tiene mucha bibliografía, aunque no esté muy reflejado, o a mí al menos no me lo ha parecido en el libro, sí que la bibliografía es súper extensa, la mayoría es catalogados, pero sí que da hueco a ese encontrar nuevos libros, nuevas referencias que te puedan llevar a conocer un poquito más a estas pensadoras. Entonces, pues por ahí genial, ¿no? Eso es un punto muy, muy positivo. También tiene como positivo el ejercicio de hacer esto.
lo aplaudo, ¿eh? O sea, de verdad, es un ejercicio brutal el llevar a un documental, el sacar de la sombra a estas mujeres que tienen una obra que es muy desconocida, que está completamente obviada de planes de estudio, al menos hasta donde yo he conocido. A mí me han nombrado a 2 o 3 escritoras españolas y creo que ya es mucho en comparación con generaciones anteriores, ¿vale? Entonces, pues bueno, que es un ejercicio muy, muy positivo de memoria también y de reconocer el trabajo de todas las personas, o sea, no solamente de los hombres, ¿no? Quitar ese velo de la sombra. Entonces, pues insisto, tiene cosas muy positivas y que las reconozco y que me gustan. Y en general la experiencia pues ha sido un poco agridulce, pero más positiva que negativa, ¿no? Me quedo con eso, con lo positivo y con lo que también fuimos compartiendo por el grupo, que también ayudó a ampliar un poquito la información. El tercer libro que terminé en aquellos meses, no sé ni de qué mes estoy hablando, honestamente, fue El eco de los disparos de Edurne Portela. También es un libro de no ficción. En este caso es un ensayo sobre cómo, bueno, de muchas cosas, ¿no? Pero con lo que yo me quedo como idea clave es cómo la violencia tras se ve plasmada en el arte, en las representaciones artísticas, ¿vale? Variadas, pero se centra fundamentalmente en el cine, en la literatura y un poquito de fotografía, ¿vale? Esas 3 cosas principalmente. Es un ensayo en el que, aunque yo creo que Edurne Portela intenta en algunos párrafos y en algunas tesis y en algunas ideas poner distancia, yo creo que hay mucho de ella aquí. Creo que hay mucho, indudablemente, de ella, o sea, ella contando su experiencia, ¿no? Eh, entonces, me gustó mucho, lo encontré tremendamente interesante porque ofrece una visión muy explicativa, muy analítica, o sea, te da su opinión y luego todo está justificado, ¿no? Y en muchos casos pensamos que la literatura, centrándome en la literatura, ¿vale? Pero supongo, sí, supongo no, sí, aplica también al cine y a la fotografía. Pensamos que son en muchas ocasiones como divertimentos, ¿no? Como formas de entretenernos, formas de ocio, que lo son también, ¿eh? Pero tienen ese otro matiz, esa otra cara que puede llevar a un lugar de reconciliación, a un lugar en el que unos y otros entendamos qué está ocurriendo, ¿no? O cómo viven según qué cosas ciertas personas, ¿no? No sé si me estoy explicando o estoy siendo peor que una sinopsis, o sea, más críptica que una sinopsis, o sea, de verdad no lo sé, ¿eh? Perdonadme si no me estoy explicando nada, pero lo que hace es eso, analizar esa tesis de cómo la violencia llega a las representaciones artísticas y cómo esas representaciones artísticas pueden ser un lugar en el que entender conflictos, ¿vale? Y llegar incluso a encontrar un entendimiento, ¿vale? Y lo hace pues a través de obras realizadas mayoritariamente pues, por autores y autoras vascos y lo que pasa es que a veces analiza mucho la obra, ¿vale? Y te la cuenta entera. A mí no me ha importado porque me interesaba más lo que me iba a contar, lo que ella veía ahí como posible opción de reconciliación o como posible opción para representar la violencia que la historia en sí, ¿vale? Pero destripa casi todo, ¿vale? O sea, si sois hipersensibles al spoiler, yo lo soy según con qué, pues igual este libro no es muy para vosotros. En general lo encontré muy interesante, no se me hizo para nada largo, de hecho lo leí como intenso. En general una muy buena experiencia, me ha gustado esta parte de no ficción de Edurne Portela, no es nueva para mí porque he leído muchas de sus columnas en El País,
pero bueno, aquí está todo mucho más desgranado de lo que puede estar en una columna. El siguiente libro que terminé fue Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo. Uf, qué decepción. A ver, es que yo creo que hubo una cosa que no pensamos. Nos vinimos arriba con Los Miserables porque lo leí en lectura conjunta con las mismas personas que leí Los Miserables, que son maravillosos, y, nos liamos la manta a la cabeza y no pensamos en que iba a ser mucho, 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 mucho Víctor Hugo seguido. Y terminamos Los Miserables, nos vimos como una semana en la que estuvimos como viendo y leyendo cosas sobre Los Miserables. Y luego leímos esto y fue para mí demoledor, 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 demoledor. No me gustó nada. Es que no, solamente me gustó la cabra. Todo lo demás, fatal, 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 fatal. Bueno, también me gustó un poco el alegato a la no pena de muerte. O sea, pero bueno, eso ya lo habíamos tenido en Los Miserables. En fin, no me quiero enrollar mucho con esto porque creo que está quedando un vídeo bastante largo, pero básicamente me fallaron muchísimo los personajes. Creo que son personajes que tienen excesivas contradicciones y comportamientos que no siguen una lógica humana, o sea, no sé, quizás sigan otro tipo de lógica, pero en mi cabeza la lógica humana no actúa así. Y eso por una parte. Luego la historia muy floja, ¿no? Para lo que yo esperaba. A mí se me quedó muy, muy, muy corta. Eh, y luego, en cuanto al ritmo y demás, es una novela muy lenta, tremendamente lenta. Parece que va a empezar la historia y ya otra vez decae. Parece que se decae. Y no porque sea excesivamente chapas como es en Los Miserables. No, no, para nada. O sea, hay alguna chapa, evidentemente es Víctor Hugo, ¿vale? Aunque es Víctor Hugo en épocas muy, muy diferentes, muy alejadas. Víctor Hugo había cambiado mucho desde que escribió Nuestra Señora de París hasta que escribió Los Miserables. O sea, le habían pasado 1000 millones de cosas y esas 1000 millones de cosas pues forjan el carácter, forjan la forma de pensar y cambian tus libros, claro, claro que sí. Entonces, pues nada, que yo... Es un libro que, mirad, el tiempo es corto. Esta frase, qué mala, ¿no? El tiempo es corto. ¿Cómo puede ser tiempo corto? Bueno, el tiempo es escaso. Leed Los Miserables y Nuestra Señora de París, pues oye, pero vamos, que haced lo que os dé la gana, que para eso vuestra vida es vuestra. Yo no soy nadie para deciros lo que tenéis que leer y lo que no, ni muchísimo menos, ni hay libros que tengáis que leer. Pero en mi experiencia, el tiempo invertido en Los Miserables está mucho más amortizado en experiencia lectora mía personal que Nuestra Señora de París. Simplemente, una cosa que sí que me gustó fue las descripciones arquitectónicas. Eso sí que me gustó. Porque no todo sea malo, ¿vale? Y la cabra también. El siguiente libro que terminé fue el libro que leímos en Empieza por leer Club Literario para el país de Mozambique. Que leímos Trilogía de Mozambique de Mia Cot. Ay, ay, ay. En fin, fue toda un torbellino de emociones este libro. Un torbellino total, una montaña rusa, pero total, montaña rusa, ¿vale? Es un libro, es trilogía, ¿vale? Pero en español lo tenemos publicado por Alfaguara en un único tomo, ¿vale? Me parece un acierto juntarlos, porque el segundo tomo empieza donde termina el primero, el tercero donde el segundo, ¿vale? Y creo que hay que leerlos seguidos. O sea, tiene bastante sentido leer todo el libro que nos vende Alfaguara seguido. Aunque en Mozambique se publicaron por separado, ¿vale? Uno después de otro y así dejando tiempo entre medias. Pero eso tampoco es estrictamente relevante aquí. Lo importante aquí
es que Trilogía Mozambique, de los libros que voy a nombrar en este vídeo, es el que más me gustó y el que más os recomiendo. Es un libro sobre colonialismo, sobre el colonialismo portugués en Mozambique, aunque también vemos parte del colonialismo británico lo diré, en Sudáfrica. Y, y bueno, eso es la esencia del colonialismo, pero una cosa muy importante, y es que es el colonialismo visto desde los dos lugares. Por una parte tenemos el punto de vista de un sargento portugués que está castigado, ¿vale? Y como castigo lo mandan a Mozambique, a un pueblo perdido de la mano de cualquier dios y de cualquier persona casi. Y, y el otro punto de vista es una muchachita, una joven de ese pueblo, que nos ofrece la mirada de los locales, la mirada de los ocupados y ojo, la mirada también de una familia muy concreta, una familia que de alguna forma se ha aliado con los portugueses, intentan renunciar a su tradición en cierta medida para tener esas costumbres que conocemos como civilizadas o que los portugueses traían como civilizadas. Ella habla portugués y por eso establece una relación con este sargento que acaba de llegar, ¿no? Hace de su intérprete. Y entonces pues ahí empieza la historia, ¿no? En realidad el inicio de la historia es otro y os dejo que lo descubráis porque el primer capítulo es asombroso. ¿Por qué es asombroso? Porque es lo que más me gusta del libro. En ese primer capítulo encierra toda la simbología, toda la tradición, todas las leyendas que Mia Couto intenta regalarnos. No lo hace para nosotros. Mia Couto, yo estoy segura de que no escriben para los europeos, ¿vale? Mia Couto es mozambiqueño, es hijo de portugueses. No tengo claro ahora mismo de qué generación, ¿vale? Pero vamos, es de ascendencia portuguesa. Pero yo creo que es un hombre tremendamente enamorado de su país, de su gente y de su tradición. Y nos la trae a la literatura de una manera preciosa. Y él en sus entrevistas y cuando habla del libro, dice que es que es así, esas tradiciones, esos cuentos, esas canciones, las leyendas, las costumbres, son así, que no están como cambiadas para que nos resulten más poéticas, más bonitas, más tal. No, son así, ¿no? Yo creo que Mia Couto es que escribe muy bonito también, ¿vale? Y que por eso las leemos con una sonrisa, con lágrimas a veces. Habla mucho sobre todas las tradiciones en torno a la muerte, en torno a la maternidad. Con tradiciones aquí de la muerte y la maternidad me refiero a creencias y a ritos. Y entonces pues nos ofrece esa visión del colonialismo quizá de una manera un pelín diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, en El revés de la trama también tenemos una visión del colonialismo, pero para mí está, en ese caso de Sierra Leona, está muy lejos, muy lejos, muy lejos de lo que aquí nos trae Mia Couto. Hay una diferencia muy grande entre los tres libros, ¿vale? Y con diferencia me refiero a que cambian completamente en estilo, en ritmo, en esas tradiciones y esas leyendas se van difuminando un poquito a lo largo de los tres tomos, ¿vale? Y en el último ya casi no hay. Es un libro también que es muy epistolar, tiene muchas cartas que intercambia pues Germano, que es este sargento, con no sabemos quién, ¿vale? O sea, con no sabemos quién. Y está Imani, que es la protagonista femenina, que yo creo que es la que lleva el peso de la novela completamente, aunque Germano nos ha dado momentos de risa muy buenos. Imani pues representa a esas mujeres colonizadas, ¿no? Yo creo que la intención de Mia Couto aquí es doble. Primero, un compromiso con esas personas originarias de Mozambique
que vieron pues sus costumbres modificadas completamente y casi obligados a modificarlas. Y segundo, pues un compromiso con las mujeres que han tenido que ver en su cuerpo pues la lucha, ¿no? Por el poder, básicamente. Y quizá un tercer punto que también creo que es muy predominante en este libro, y son pues las guerras, ¿no? Pero es que para mí eso va implícito en el colonialismo, ¿no? No consigues una colonia, bueno, sí, hay gente que ha conseguido colonias sin hacer mucha guerra, pero bueno, las guerras entre los propios mozambiqueños y contra los portugueses. También se ve el enfrentamiento entre los protestantes y los católicos, también se ve pues en fin, hay muchísimas cosas, es que es una novela que da para muchísimo. A mí me ha encantado, estará dentro del top de los mejores o de los libros con los que me quedo en el 2021, ya dicho con un poquito más de uso de conciencia de todo lo que ha pasado ya durante el año, ¿no? Que estamos ya en octubre. Y sin duda quiero seguir leyendo a Mia Couto. Me encantaría seguir con Tierra Sonámbula porque en el grupo, gente que lo había leído antes dice que Tierra Sonámbula se parece más a ese primer tomo, a ese tomo de leyenda, traición, cosas poéticas, ¿no? Que en algún caso confundimos con realismo mágico. De hecho, llegamos a tener ahí en el grupo una bromilla con que si era realismo mágico. En las entrevistas que he visto de Miyakoto, si os interesa un poco él, os recomiendo que busquéis alguna entrevista porque es genial, o sea, es genial. El caso es que en las entrevistas cuando le preguntan que de dónde vienen esas influencias de realismo mágico, pues ya digo, lo he dicho un poco antes, ¿no? Que él dice que no es realismo mágico, que es que son las leyendas tal cual, ¿vale? O sea, que en toda esa tradición oral y demás, que está presente y parece realismo mágico, pero no lo es, ¿vale? Lo que nos trae es esa leyenda, esa tradición africana, en este caso en Mozambique. Os lo recomiendo mucho si queréis salir del continente europeo, del norte de América y queréis abrir un poquito las fronteras de vuestras lecturas. Os lo recomiendo muchísimo. Y luego el último libro que terminé en el mes fue un libro muy cortito, unos relatos, ¿vale? Como habíamos ido en el reto de los 200 libros, 200 países a Nueva Zelanda con las luminarias, os hablaré de él en el próximo vídeo de lecturas recientes, pero ese libro era más largo, entonces me dio tiempo a terminar este antes que el otro, ¿vale? Entonces quise leer a otra autora neozelandesa y elegí a Catherine Mansfield. No resultó ser representativo de Nueva Zelanda ninguno de los cuentos que leí, ¿vale? Leí dos cuentos que se recopilan en un solo tomo de Nórdica, lo leí a través de Biblio, pero me encantaría tener el libro, pero bueno, en fin, hay que priorizar los gastos, ¿vale? Es Fiesta en el Jardín. Está ilustrado y es precioso, o sea, es precioso. En digital fue precioso leerlo, ¿vale? Así que me imagino que el libro en físico debe ser ya lo más, ¿no? Este libro trae dos cuentos, ¿vale? La fiesta en el jardín y La señora Bill. Son dos cuentos muy cortitos, así que no os voy a contar mucho. En general me gustaron bastante. ¿Por qué? Porque encierran mucha sutileza. Son muy cortos para decir todo lo que dicen. Un poco como os digo casi siempre con el baile de Irene Nemirovsky. Creo que el baile de Irene Nemirovsky está muy por encima de ellos. Bueno, un poquito por encima de ellos. Pero en estos cuentos, que son más cortos aún que el baile, Catherine Mansfield lo que hace es generar una tensión de clase social, ¿vale? Parece más Inglaterra que Nueva Zelanda, pero tiene sentido si pensamos en la historia de Nueva Zelanda, ¿vale? Y en Catherine Mansfield en concreto. Y entonces genera una tensión de clase social y lo hace siempre bueno, en estos dos casos con un personaje femenino, y ese personaje femenino tiene que enfrentarse a la posibilidad que le da la pequeña libertad que está ganando, la pequeña autonomía. Y yo creo ya sí, ya está, eso es todo. Esos son los 6 libros que leí después de los últimos 6 que os dije. En fin, espero poder traeros pronto la continuación de estas lecturas del año. Espero que estéis muy bien. Contadme qué habéis leído últimamente que os haya gustado y algo que no, porque en este vídeo hay de todo, hay grandes decepciones incluso.
Y nada, que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo y os deseo hasta entonces unas muy, 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 muy felices lecturas.